Bien, para realizar las primeras actividades de esta unidad, lo que vamos a hacer es ingresar a Omega con los datos que creamos. Y una vez que ingresemos, si los dimos de alta de manera correcta en el formulario que se les envió, pues aquí en la campanita aparecerá una notificación y los enviará a este curso. Dependiendo su grupo, pues aparecerá aquí en el nombre de. Está estructurado de esta manera. Todos los apartados que dicen lección son lecturas que ustedes deben de realizar, donde se explica, por ejemplo, cómo se trabaja en Omega App, qué tipo de respuesta podemos esperar, empezar con algunas cuestiones de lenguaje, mismo texto que se encuentra en su libro, variables, operaciones matemáticas, y la navegación es muy sencilla. Al ingresar al curso, pues solamente nos dirigimos a la sección en la que queremos trabajar. Para esta primera semana se va a trabajar con los ejercicios de introducción. Al ingresar ahí, cada uno de los problemas aparecerá del lado izquierdo, solamente hay que darle clic, por ejemplo, al primero, y lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a dirigirnos a descripción, vamos a leer qué es lo que pide. Este problema pide que dados números A y B se deben de realizar los siguientes cálculos. Son operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división y residuo. Nos da la descripción de los datos de entrada. En la entrada se va a tener una única línea de entrada con dos enteros separados, A y B, y de salida se deben describir los resultados de los cálculos uno por línea. Podemos ver el ejemplo para que nos quede más claro. Ingresando los valores 15 y 5, donde 15 pertenece a A y 5 pertenece a B, los resultados de las operaciones son 15 más 5, 20. En la siguiente línea, 15 menos 5, 10. 15 por 5, 75. 15 entre 5, 3. Y 15 entre 5, su residuo es 0. Entonces, lo que sigue es codificar en C++ las operaciones que aquí nos indican con estas dos variables y poderlo subir a la plataforma para esperar un veredicto. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hay que hacer en un documento nuevo, ya sea en CodeBlocks, en DevC++ o en el compilador en línea de C++ que ustedes prefieran, escribir la plantilla, misma plantilla que está en su libro de textos en la página 95 en la parte superior, que es esta que se muestra aquí. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Una vez que ya tengamos esto, empezamos a crear nuestro programa, que igual como los algoritmos deben de pasar por tres etapas: entrada, proceso y salida, pero previo a ello, pues se deben de definir o crear las variables a utilizar. Estas las vamos a declarar y definir antes de el cuerpo principal del programa, antes del main. ¿Por qué? Para tenerlas como una variable global y que de momento inicial ya tengan un valor neutro, que en el caso de los números sería el 0. El problema nos dice que vamos a recibir dos enteros, por lo tanto vamos a crear dos variables enteras. Los tipos de datos que maneja C++ se encuentran igual en su libro en la página 95, en la tablita de la parte inferior. El int es un entero con signo. Y adentro del cuerpo principal, en el main, empezaríamos con la primera instrucción. Si en PCIN utilizábamos la instrucción leer, en C++ vamos a utilizar CIN, que es console input, con estos símbolos que indican hacia dónde se hace la lectura. De esta manera podemos ver que esto que estamos colocando aquí es la lectura de datos. En PCIN nosotros poníamos leer A, B. Es exactamente lo mismo, solo aquí cambiamos el leer por CIN y la coma por estos símbolos, que son los símbolos que corresponden a la entrada de datos. Nunca olvidándonos de colocar punto y coma al final de las instrucciones. Es importante que recordemos que en C++ al final de cada instrucción se lleva un punto y coma, como lo hemos visto e indicado en clase. Esto que acabamos de poner aquí en color azul es un comentario. Recuerden que los comentarios son una línea de texto que no interfiere en el programa. Después de esto, lo que pide el problema es que mostremos en la pantalla o en la consola los resultados
de estas operaciones en ese orden. A más B, A menos B. Entonces, para mostrar en pantalla, en PCI nosotros poníamos escribir. Ahora vamos a cambiar la palabra escribir por Cout, que es console output. Y aquí le vamos a indicar que ponga la suma, pero también nos dice que cada uno debe estar en una línea. En PCInt solamente bastaba con colocar un escribir en cada renglón y con eso la consola de PCInt nos daba las respuestas una debajo de la otra, pero en C++ no, ya que es un lenguaje que trabaja distinto, un lenguaje de programación no es tan intuitivo. Entonces aquí hay que darle la instrucción que además de colocar el resultado de A más B, coloque un enter, y esto sería colocando esta función que es el fin de línea, end L, que quiere decir en line. Entonces esto es lo mismo que la escritura de resultados, lo que poníamos en PCInt como escribir A más B, exactamente lo mismo. Pues si eso es para la suma, pues nada más sería lo mismo para cada una de las operaciones. El mod, el símbolo para el mod en C++ es el signo de porcentaje. Entonces, revisando lo que aquí nos pide, nos dice que ocupamos la suma, la resta, la multiplicación, la división y el residuo. Suma, resta, multiplicación, división y residuo. Una vez que terminemos de codificar, lo que hay que hacer es pasar este código fuente por el proceso de compilación, dando clic aquí en el build o en compilar, dependiendo el IDE donde estamos trabajando, le damos clic y esperamos a que aquí en esta consolita nos mande los resultados de la compilación, si hubo errores o si no hubo errores. Aquí nos dice que ha terminado y no hubo ningún error, por lo tanto ya podemos ejecutar. Ejecutamos para probar y a la hora de ejecutar nos abre esta ventanita que es la del símbolo del sistema, donde vamos a poder colocar los datos del ejemplo para comprobar si nos da el mismo resultado. Colocamos 15 espacio 5 y aquí vemos que al darle enter nos da 20, 10, 75, 3 y 0. Con eso comprobamos que nos está enviando como resultado lo mismo del ejemplo. Podemos tener una seguridad que al menos cumplirá un caso de prueba. Omega prueba todos estos códigos que se suman con diferentes casos de prueba. Entonces, que funcione con el ejemplo no es una garantía de que nos vaya a dar 100%, pero podríamos estar cerca en algunos casos. ¿Cómo lo envío a Omega? Ahora aquí, dentro del IDE donde estemos trabajando, hay que seleccionar todo con las teclas control A y luego control C para copiar. Nos vamos a Omega y en la parte inferior vamos a buscar el botón de enviar. Nuevo envío. Esto que está aquí lo borramos y aquí pegamos nuestro código. Le damos a enviar y esperamos a que aquí Omega nos dé el veredicto de este código que acabamos de subir. 100% quedó solucionado. Ya vemos lo que usó de memoria y el tiempo que duró en responder. Lo ideal es que todos los programas que subamos a Omega siempre nos dé 100%. Si no nos da 100, entonces tenemos que regresarnos y modificar el código para volverlo a subir hasta que nos dé 100. De esta manera es como se suben los programas Omega y se codifican desde el lenguaje C++.